Hace como, yo creo que ni siquiera un mes, tuvimos una cena que siempre tenemos a principio de año con el liderazgo. Hacemos una cena de la iglesia, invitamos a las personas que han servido todo el año con nosotros, oramos y planeamos el año que tenemos por delante. Eso lo hicimos hace menos de un mes. Y estando allí sentados en el restaurante con todos los líderes, unos 35 personas estábamos allí, yo les dije, este año no vamos a hacer planes, porque bueno, el año pasado hicimos algunos, muchos no se cumplieron, algunos se cumplieron, gloria a Dios, pero yo le dije, este año el deseo y la motivación es que amemos a Dios. Y yo recuerdo que estas palabras textuales yo les dije, amemos a Dios y dejemos que Él nos sorprenda este año con lo que Él quiera hacer. Y yo creo, hermano, que Dios ya está empezando a sorprendernos, ¿cierto que sí? Simplemente si tú y yo somos un pueblo que amamos a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Y esta semana tuvimos nuestra primera oración de madrugada en este lugar a las 5 de la mañana y empezamos a orar. Aquí había un poco de herramientas, muy oscuro, no se veía nada. Empezamos a orar y en medio de la oración, pues yo le dije, Señor, yo quiero que tú nos des una palabra para este nuevo paso, para este nuevo comienzo, para este nuevo lugar. Háblanos a través de tu palabra tan pronto salgamos de aquí. Y me fui a casa a hacer mi devocional y el Señor me regaló una palabra que yo considero que es una palabra para la iglesia, y es una palabra que tiene unas 6 promesas de Dios hermosas, que yo quiero que usted se lleve esas promesas hoy para su casa y las reciba, porque son para usted, son para mí y son para la iglesia. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, recibe estas promesas hoy de parte del Señor. Y yo quiero que tú abras tu Biblia. Yo le puse como título ahí, bueno, es un título raro, promesas para casa de paz. Levítico 26, versículo 3, dice de la siguiente manera, y vamos a estar leyendo, deje abierto por favor en Levítico capítulo 26, a pesar de que vamos a mirar otros pasajes, siempre vamos a regresar allí. Y dice en el versículo 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusiereis por obra. Diga conmigo, si anduviereis en mis decretos. Dígalo fuerte, si guardamos sus mandamientos, si ponemos por obra su palabra. Lo primero que yo quiero que usted observe allí es que Dios nos está haciendo un llamado a la obediencia. ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? Yo creo que a todos nos gustan las promesas de Dios y todo el mundo siempre está esperando algo de Dios. Pero déjeme decirle que Dios siempre está esperando también algo de nosotros. Dios siempre ha estado esperando algo de ti. Dile a la persona que está a tu lado, Dios está esperando algo de ti también. Yo sé que todos los que estamos aquí necesitamos algo de Dios, necesitamos una palabra, necesitamos una ayuda, que Dios mueva su mano por algo. Pero Dios también está esperando algo nuestro, y eso se resume allí en ese versículo, es obediencia. Dios quiere obediencia de parte nuestra. Amén. Ahora, Dios dice, si ustedes, y note que el versículo empieza con un sí, eso se llama un sí condicional. Las promesas de Dios, la mayoría de las promesas de Dios en la Biblia tienen un sí. Sí, si tú haces esto, yo voy a hacer aquello. La mayoría de las promesas, si usted lee la Biblia, se da cuenta que es así. Y empieza la promesa con un sí condicional. Y yo creo que esta promesa que Dios nos va a regalar hoy, y todo lo que Dios nos va a hablar hoy, se va a cumplir en la medida de que tú y yo como iglesia obedezcamos a Dios. Dice, si anduvieres en mis mandamientos, yo, número 1, dice, daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Diga conmigo, yo daré lluvia.
¿Qué es lo que nos va a dar el Señor? Lluvia. Eso suena raro porque, bueno, no dice lluvia, pero en la Biblia la lluvia simboliza la bendición. Tú sabes que el pueblo de Dios era un pueblo dado a la agricultura. Ellos vivían de sus cosechas y ellos podían solamente hacer una parte, que era sembrar, trabajar la tierra y recoger lo sembrado. Pero había algo que no dependía de ellos, y en ese tiempo no habían sistemas de riego los que tenemos hoy en día, que hacen posible las cosechas. En ese tiempo, si Dios no abría los cielos para que lloviera, el pueblo tenía que andar en escasez, tenía que andar en hambruna, tenía que andar en necesidad, porque ellos dependían de una lluvia que Dios enviara. Así que en la medida de que ellos obedecían a Dios, Dios les enviaba lluvia, y la lluvia era la bendición para sus vidas. Hay algo que Dios va a empezar a hacer con nosotros, y es que Dios va a empezar a bendecirnos. ¿Lo cree usted o no? Dile a la persona que está a tu lado, dile: Dios va a empezar a bendecirte. Dile a la persona que está a tu lado: Dios nos va a empezar a bendecir como iglesia. En Ezequiel 34, versículo 26, hablando de las ovejas, hablando el Señor a sus ovejas, dice: yo daré bendición a ellas, es decir, a su pueblo, a sus ovejas, y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. ¿Cómo es? Lluvias de bendición serán. Dile a la persona que está a tu lado: Dios va a enviar lluvia de bendición para nuestras vidas. En Ageo 2:19 dice lo siguiente: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Diga conmigo: desde este día os bendeciré. Y anote la fecha ahí, 22 de febrero. Diga conmigo, profetícelo: desde este día Dios me bendecirá. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos le creen esa promesa a Dios? Dele un aplauso al Señor si usted le cree esa promesa. Desde este día nos bendecirá. Jabes, la palabra Jabes, el nombre Jabes significaba dolor. ¿Te imaginas una persona llamarse Dolor? Su mamá en el momento del parto lo puso Dolor, y no sabemos si fue por la labor del parto o porque esta mujer estaba atravesando un momento muy difícil. En la Biblia la gente le ponía los nombres con un significado. La gente no le ponía el nombre: ay, busquemos un nombre, Peter, ay, sí me gusta Peter, pongámosle Peter al muchacho. No, no, la gente en ese tiempo le ponía un nombre a alguien con un significado, con algo que estuviera viviendo en el momento. Y tal parece que la madre de este hombre estaba viviendo en dolor, y toda su vida este hombre se llamó Dolor. Su vida fue una vida de dolor, marcada por el dolor. ¿Te imaginas que uno lo saluden? Muy buenos días, don Dolor. Hasta luego, Dolor. ¿Cierto? Buenos días, Dolor. Hasta mañana. Dolor, tráeme el almuerzo. Dolor, no cojas ese pañal. Dolor, una vida de dolor. Y dice la Biblia que este hombre un día se cansó de su dolor. ¿Cuántos en este lugar están cansados de su dolor? Y yo no sé cuál sea tu dolor, tu situación, pero yo estoy seguro que tu dolor puede ser cambiado, como lo fue el dolor de Jabes. Un día este hombre se cansó de su dolor, hizo una de las oraciones más cortas de la Biblia. No hizo una oración de media hora, ni hizo un día entero de ayuno, ni se fue a un retiro de 8 días. Hizo una oración cortica, pero la hizo de todo corazón. Y le dijo: Señor, dice la Biblia en el versículo 10, ahí está, se han escrito libros enteros de este solo versículo. Hay libros que se llaman la oración de Jabes, devocionales de la oración de Jabes.
Esta es la famosa oración de Jabes. ¿Y sabes qué le pidió Jabes al Señor? Le dijo: Dios, bendíceme. Bendíceme, Dios. Yo necesito tu bendición. Le dijo: Señor, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia: y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué hizo Dios? Le dio lo que ¿qué? Lo que pidió. ¿Y qué fue lo primero que le pidió él a Dios? Señor, dame bendición. Yo necesito tu bendición. Y yo quiero decirte que si hay algo que tú necesitas, es la bendición de Dios. Hay mucha gente que prospera y puede empezar grandes proyectos, hacer carreras y conseguir mucho dinero. Y hay mucha gente, de hecho, que aparentemente tiene muchas riquezas, pero no tienen la bendición. Y lo que uno necesita verdaderamente en esta vida es la bendición de Dios. Hay gente que ha levantado sus hijos sin la bendición de Dios, y sus hijos se le han convertido en una maldición. Hay gente que ha empezado negocios con muy buenas ideas y fracasan porque no tienen la bendición. Hay matrimonios que empiezan en un altar y a los meses o a los años se derriban porque no está la bendición. Un día estuve en un hogar, me llamó un hombre de la iglesia, un joven, una persona de 30 a 40 años. Me llamaron a esa casa, que fuera urgente, por favor, que había algo difícil, una situación muy difícil, y me tocó salir corriendo. Esas de esas llamadas que uno no quiere recibir, pero que toca. Y cuando llegué a esa casa, todo estaba tirado en el piso. Vasos tirados en el piso, habían vidrios, estaban los muebles arrojados, porcelanas quebradas, todo estaba destruido. Y estaba esta mujer llorando y este hombre encerrado golpeando la pared. Me dijo: pastor, llorando como un niño, no sé qué pasa, por más que lo intento y trato de darle gusto a esta mujer y hacer las cosas bien, nuestro matrimonio no funciona, vivimos mal, vivimos terrible. Y yo trato, mira, le compro los tenis más caros, me decía esto, la ropa más cara, le doy lo mejor, lo que ella se le antoja lo tiene. Y yo le dije: lo que pasa es que Dios no es el centro de su hogar. Ustedes no tienen la bendición de Dios. Y escúcheme, hermano, sin la bendición de Dios las cosas no funcionan. Ninguna relación, ningún noviazgo, ningún matrimonio, ningún proyecto, ninguna empresa, ninguna crianza de hijos funciona sin la bendición de Dios. Si hay algo que tú y yo necesitamos, iglesia, es la bendición de Dios. Amén. La Biblia dice en Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que enriquece, iglesia? Y no solamente económicamente, te enriquece en todos los sentidos. La bendición de Dios te enriquece. Ahora, dice que no añade tristeza. Escuchábamos ese hombre rasguño, dueño casi de Cartago, con mucho dinero, con plata hasta para podrirse. Pero lo veíamos en el noticiero cuando se lo llevaron preso hacia otro país, diciendo: daría todo lo que tengo, y tenía bastante, por pasar una noche con mi hija. Esa es la riqueza sin que añade tristeza. La Biblia dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza. Porque cuando Dios te bendice para que no tengas tristeza. ¿Lo crees o no? Por eso dice la Biblia, escúcheme esto. Usted ha leído lo que dice Malaquías con respecto al diezmo, la ofrenda. ¿Qué dice la Biblia? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto,
si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré ¿qué? Derramaré, que dígalo más fuerte. ¿Qué es lo que promete Dios enviar? Bendición. Ahí no dice, y te mandaré plata, te mandaré dinero, te mandaré aquello, etcétera. Dice, te enviaré bendición. Hasta que ¿qué? Sobreabunde. Tú y yo necesitamos la bendición de Dios. Y lo que Dios está diciéndonos, iglesia, es que si tú y yo empezamos a obedecer, vamos a tener, Dios nos va a enviar lluvia de bendición. Eso es lo que vamos a ver. Lluvia literalmente de bendición. Dios va a empezar a bendecirnos. Pero avanza en el versículo 3 diciendo, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del fruto y el árbol del campo, que dice, dará su fruto. Dice, vuestra trilla, versículo 5, escuche esto, alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Me gusta mucho como lo dice la versión del lenguaje actual. Mira cómo lo dice. Dice, será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Dile a la persona que está a tu lado, dile, será tan grande la cosecha que Dios nos va a dar en este lugar, que ¿qué dice la Biblia? Que no sabrán qué hacer con ella. Diga conmigo, abundancia. Número 1, bendición. Número 2, cosecha. ¿Cuántos saben que ese es el tiempo de cosecha? Y el tiempo de cosecha no solamente a nivel económico, a nivel de finanzas, sino la cosecha también de las almas para el reino de los cielos. Dios le dijo a Pedro cuando estaba muy emocionado con una gran cantidad de peces sobre una barca, una gran pesca. De hecho, la Biblia lo dice ahí, la gran pesca. Le dijo, Pedro, desde ahora te convertiré en un pescador de hombres. ¿Cuántos quieren ser pescadores de almas para el reino de los cielos? Dios dice que va a enviar una cosecha sobre este lugar y que no vamos a saber qué hacer con ellos. En Ezequiel 47:9, mira proféticamente lo que dice el siervo de Dios. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá, y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores. ¿Dónde están los pescadores aquí? De almas. Y desde Engadí hasta Eneglaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar, grande, numerosísimos. ¿Cuántos reciben esa palabra? Una palabra que habla de cosecha de almas, de cosecha que Dios nos va a traer en este lugar. Yo creo que Dios nos ha puesto estratégicamente en el centro de la ciudad y vamos a ver una gran cosecha de almas en este lugar. ¿Lo crees o no? Número 3, vayamos avanzando en Levíticos 26, versículo 6. Dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Lee la parte A, dice, y yo daré ¿qué? Paz. ¿Qué es lo que nos va a dar el Señor? Paz. Número 1, Dios va a enviar bendición. Número 2, Dios va a traer una gran cosecha. Número 3, Dios dice, voy a darles paz. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? ¿Casa de qué? Pero eso no puede ser simplemente algo nominal. Realmente tenemos que ser una casa con la paz de Dios. ¿Cuántos tienen la paz de Dios? Yo no sé si tú tengas paz en tu corazón en este momento de tu vida, pero la Biblia dice que Dios nos da la paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento.
Mira como dice Ageo 2:9, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a dar Dios en este lugar? A ver, ayúdeme. Paz. Dile a la persona que está a tu lado, tendremos paz en este lugar, porque Dios nos va a dar bendición, una abundante cosecha, y nos va a dar su paz. Versículos 7 y 8 dice: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán ¿a cuántos? A 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Diga conmigo: victoria. ¿Cuántos ven que Dios estaba prometiendo victoria delante de sus enemigos, cierto? Dile a la persona que está allá a tu lado: Dios va a traer victoria sobre nuestras vidas. Diga conmigo: bendición, cosecha, paz, victoria. ¿Cuántos quieren la victoria? ¿O quieres andar derrotado en tu vida? Una vez me encontré un joven que fue estudiante mío, y hace tiempo no lo veía, y le saludé: ¿cómo estás? Y me dijo: de estrellón en estrellón. Esa es la respuesta de una persona derrotada. Dile a la persona que está a tu lado: tú no eres un derrotado, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Versículo 9 dice: porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. ¿Cuántos reciben esa promesa? Levantemos la mano como iglesia y digámosle: Señor, gracias, porque tú nos harás crecer y nos multiplicarás. ¿Cuántos lo creen de verdad? Amén. Esta fue la palabra que el Señor nos dio: les daré bendición. Yo le dije: Señor, ¿qué tú tienes para nosotros en este lugar? Y pues ahí está: bendición, cosecha, paz. ¿Qué más? Victoria y multiplicación. Diga conmigo: multiplicación. ¿Cuántos quieren ver la multiplicación? En el versículo 9, en la versión del lenguaje actual, lo dice así: yo cumpliré las promesas que les hice, y los trataré con tanto amor que su nación será poderosa. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que cumple promesas? Amén. Pero sobre todo esto, me gusta cómo termina el versículo, porque esta es la última promesa que yo encuentro ahí en el versículo, en Levíticos 26, versículo 11 y 12. Y dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué nos está prometiendo Dios allí, iglesia? A ver, ayúdeme si usted la cogió ahí en el aire. ¿Qué significa cuando Él dice: pondré mi morada con vosotros? Su presencia. ¿Qué es lo más importante de una iglesia? Que el pastor predique muy bonito, que tengan un edificio muy imponente, que haya mucha gente que tenga plata, que suenen muy bonitos los cantos. Lo más importante en una iglesia es la presencia de Dios, porque si no está la presencia de Dios no pasa nada. ¿Cierto que sí? Y definitivamente esto sí, realmente es como para cerrar con broche de oro esa palabra. Dios dice, cuando yo le digo: Señor, ¿qué tú tienes para nosotros en este lugar? Dios responde: yo pondré mi morada con ustedes, y voy a andar entre ustedes. Y para mí eso es lo máximo de todo lo que Dios nos puede prometer.
por sobre todas las promesas que tú puedas hallar en la Biblia, está la promesa de la presencia de Dios, que es lo más importante. Salomón dijo: Señor, cuando Dios le dijo: pídeme una sola cosa, una sola cosa. Y Salomón, ¿qué le dijo? Señor, dame ¿qué? Sabiduría para gobernar a mi pueblo. ¿Cómo terminó Salomón? ¿Bien o mal? Súper mal. Súper mal. Terminó acostándose con 1000 mujeres. Bueno, eso es grave, porque 1000 suegras, delicado, complicado, ¿verdad? Si alguno dirá: pues no me aguanto ni una hora para 1000. Pero más grave que eso es que terminó adorando ídolos, pasando situaciones tan terribles. Terminó muy mal, terminó como un necio. Porque él le pidió a Dios sabiduría, pero sabiduría ni siquiera dijo para gobernar mi vida, dijo para gobernar a un pueblo. Y fue un excelente gobernante con el pueblo, pero en su vida, en su casa, fatal. Y un día me hice esa pregunta, o sentí que Dios me la estaba haciendo en un cuarto de oración que tenía hace mucho tiempo en mi casa. Había apartado un lugarcito ahí y cada fin de semana le traía unas flores al Señor. Y ese lugar fue tan importante para mí. Y un día, estando ahí en ese lugarcito de oración, confrontado con esto, sentí que como si Dios me estuviera preguntando eso a mí. Si tuvieras la oportunidad de pedir una sola cosa, ¿qué pedirías? Y finalmente yo dije: Señor, yo pediría tu presencia, que nunca me falte tu presencia. Porque yo estoy seguro que si yo tengo la presencia de Dios, nunca me va a faltar nada y mi vida va a terminar bien. Lo más importante que nosotros necesitamos, lo más importante que tú necesitas es la presencia de Dios en tu casa. No simplemente cuando vienes a la iglesia, cuando sales, que salgas con la presencia de Dios. Allí cuando estás solo en tu cuarto, la presencia de Dios. Cuando estás en el internet, la presencia de Dios. Cuando estás conversando con personas, cuando miras a las mujeres, cuando miras a los hombres en la calle, la presencia de Dios en tu vida, en mi vida. La iglesia, necesitamos la presencia de Dios. Y yo me alegro que Dios nos prometa esto. Dios dice: yo pondré mi morada con ustedes. Y por encima de todo eso, hermano, no hay nada por encima de todo eso. Escúcheme, yo estoy seguro que si su presencia está con nosotros, nada nos va a faltar. Dios va a proveer y Dios va a ser fiel. Por eso nos arriesgamos a eso. Hemos gastado mucho dinero, más de lo que podríamos gastar, pero yo estoy creyendo que Dios está con nosotros. Pero sabes que cuando yo voy a la versión lenguaje actual, que me gusta mucho, se la recomiendo, me encontré este versículo en lenguaje actual de la siguiente manera. Escuche esto, y así fue como me lo habló el Señor: yo los acompañaré a donde quiera que vayan y habitaré en el santuario que me han construido. ¿Qué tal le parece eso? Tal si le da un aplauso usted al Señor. Gloria a Dios. Y entonces cuando yo lo leo en esta versión, yo dije: esto definitivamente es una promesa para nosotros. Porque cuando eso estábamos muy cansados y con mucho esfuerzo trabajando aquí, ha sido muy duro, de verdad que ha sido muy duro. Ha sido muy difícil. Estamos muchas noches sin dormir, mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos costos económicos. Pero cuando yo veo eso, ese versículo, digo: vale la pena esto y mucho más. Cuando el Señor dice: yo habitaré en el santuario que me han construido. Entonces, como eso fue el lunes, yo dije: aquí, hermanos, sí tenemos que
terminarla de tirarla toda por la ventana. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Y yo creo que hemos hecho un buen esfuerzo. Esto está muy lindo, ¿verdad que sí? ¿Quedó lindo o no? Y lo más lindo es esto, más que todo lo que pueda ser lindo, podríamos tener esto en oro, si Dios no está no pasa nada. Pero Dios dice, yo habitaré en el lugar que me han construido, que me han adecuado. Prácticamente esto fue construido, realmente, como estaba esto. Y nunca más los miraré con desagrado. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuántos reciben esa promesa de parte de Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor. Y levante su mano y digamos gracias, Dios. A ver, démosle un besito, papito Dios. Pero déselo con amor, sin pena. Si así besa usted a su esposa, muy pronto le llegará la carta de divorcio, mijo, porque lo veo grave. A ver, un besito para papito Dios, a ver. Eso. Yo habitaré en el santuario. Entonces estoy contento porque Dios ha dicho que va a estar aquí y eso para mí es todo. Todo. Podrían irse muchas personas y ojalá no se vayan. Pero si se van algunos, Dios estará con nosotros. Dios seguirá con nosotros. Dios dice, voy a habitar en el santuario que me han construido. Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa fue la promesa que Dios le dio a Moisés. Escúcheme eso, escúcheme, porque esto es muy importante y yo he sacado predicaciones enteras de este solo versículo. Esto se lo dijo Dios a Moisés cuando ellos estaban en el desierto. Y Dios se cansó porque eran un pueblo rebelde. ¿Y sabes Dios qué les dijo? Les dijo, estoy harto de este cuento. ¿Sabes qué? Vayan y les voy a entregar la tierra que ustedes quieren. Una tierra que fluye leche y miel. Les voy a entregar la tierra, lo que ustedes me han pedido, lo que ustedes desean. Pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Te imaginas que Dios te dijera esto? Dios te ofreciera esto. Te doy todo lo que tú desees en tu vida, pero no voy a ir contigo. La empresa que quieres, el negocio que siempre has soñado, la casa que quieres, lo que hayas planeado, el ministerio que desees. Te doy todo lo que quieras, pero yo no voy contigo. Es un negocio raro que muchos aceptarían. ¿Y sabes qué le dijo Moisés? Moisés le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no me saques de este lugar. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Le digo, Moisés respondió por 1.000.000 de personas. Más de 600.000 personas dice la Biblia. Y él respondió, le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. Prefiero un desierto con hambre contigo que una tierra prometida sin ti. ¿Qué quieres tú? ¿La tierra prometida sin Dios? ¿O a Dios a pesar de que tengas que pasar por el desierto? Pues Moisés le dijo, Señor, prefiero un desierto contigo que una tierra prometida. Sí, no lo dijo así, pero básicamente es lo que le dijo. Y entonces cuando Dios escuchó eso, le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Entonces mi presencia va contigo y te daré descanso. Y hermano, gloria a Dios por esa promesa. Mi presencia irá contigo. Y es preocupante, mira, esto créeme que uno como pastor es una gran responsabilidad. Porque yo tengo que tomar decisiones. Yo no puedo aquí a preguntarle a todo el mundo, ¿cuántos están de acuerdo que nos vamos? ¿Cuántos están de acuerdo que no nos vamos? Hermano, esto se me formaría un problema aquí donde yo me ponga aquí a preguntarle a todo el mundo, ¿cuántos están de acuerdo que le pongamos los cuadritos de colores? ¿Cuántos quieren que lo pongamos todos negros? ¿Cuántos quieren que nos bauticemos en la casa de piedra? ¿Cuántos quieren en termales? Y entonces lo único que haría es dividir. Yo como pastor no puedo hacer eso. Yo tengo que tomar decisiones. Y tengo que guiar un rebaño, tengo que guiar una gente. Entonces cuando yo tengo que moverme de un lugar, decir, bueno, nos vamos de este lugar. Hay gente que no está de acuerdo, pero por más de que mucha gente no esté de acuerdo, yo tengo que seguir.
Y tengo que seguir más cuando yo sé que Dios va conmigo. Y eso realmente es lo que me preocupa. Entonces, cuando uno está en ese plan de mover, uno ora mucho. Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Dios, Padre, y empieza a orar. Eres tú, Señor. Yo le pedí tantas señales a Dios. Mira, le puse una chistosa. ¿Quiere escuchar una chistosa? Bueno, una chistosa es que había que traer una puerta, que es la puerta que está en ese salón de los niños. Y resulta que ese día todo el mundo estaba ocupado y nadie podía ayudarme a traer esa puerta. Y yo tenía que traer esa puerta porque yo soy acelerado. Yo cuando quiero hacer una cosa la tengo que hacer ya y ya. Y entonces me fui yo y cogí esa puerta ahí en el coso. Y le dije, Señor, yo no sé en qué me voy a llevar eso, porque eso no cabe. Me toca pedir un taxi, camioneta, no sé qué cosa. Bueno, en todo caso cogí la puerta y salí. Y dije, Señor, si este movimiento es tuyo, haz que cuando yo abra la puerta, ahí haya algo que me mueva esta puerta y que me lleve. Y cuando abrí la puerta, había un señor con un triciclo ahí en la puerta, ahí. No es que yo lo diga, ahí en la puerta. Y yo le dije, pelado, ¿me lleva a esta puerta? Ah, sí, claro. Me cobró 5,000 pesos, 2,000 pesos, 2,000. Y dije, ¿qué es esto? Están esos, Señor, eso es tuyo. Ahí estaba, ahí lo mandó el Señor ahí. Estaba esperando a ver qué llevaba ahí al frente del negocio. Y no le salía nada. Y ahí lo puso Dios. Y entonces uno pide muchas cosas, pero más de que una señal de puertas es, Señor, tú vas con nosotros, tú vas conmigo. Y sabes que esa es la pregunta que tú tienes que hacerte antes de cualquier otra cosa en tu vida. Mucha gente se va y se mete en un matrimonio y no le ha dicho, Señor, vas conmigo. Mucha gente se mete en una relación de noviazgo y no le ha preguntado al Señor, vas conmigo. Mucha gente empieza un negocio y no le ha dicho al Señor, vas conmigo. Mucha gente empieza un ministerio y dice, Señor, no ha preguntado a Dios, vas conmigo. Y entonces el estrellón en el camino, porque Dios no va. Y si Dios no va, va solo. Pero hermano, estoy contento porque Dios dice, voy contigo. Mi presencia va contigo. Voy a habitar en este santuario, voy a estar aquí. Ahora mis ojos, dice Segunda de Crónicas, y con eso termino. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Lo recibe o no usted? Denle un aplauso al Señor. Mis ojos estarán abiertos, los ojos de Dios están abiertos en este momento. Mis oídos estarán atentos a la oración que se haga en este lugar. Si usted cree, ¿cuántos creen ese versículo? Pues bueno, los espero en la oración. Mañana empezamos. Dice en el versículo 16, pues ahora he escogido y he consagrado esta casa para que mi nombre esté aquí para siempre. ¿Cuántos reciben eso? Y mis ojos y mi corazón estarán aquí todos los días. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Sí, Señor, gracias. He escogido y consagrado esta casa. Gloria a Dios por eso. Si usted lo cree, por favor, póngase de pie y vamos a hacer una oración.